dinero en la casa, era que había creado una empresa en Santander de barcos y que bla, 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 bla. Entonces hubo un momento, iba y venía a Ibiza, me enamoró Ibiza, fue algo, me ayudó a soltar un montón de prejuicios, un montón de vergüenzas, ¿no? Y es una isla fantástica en la que las energías están muy polarizadas. Es el chunda chunda y fiesta, o es muy espiritual y puedes respirar el arte, la sensualidad, el color, y todo eso me fue seduciendo en ese ir y venir, ¿no? Y cuando ya no tenía excusas, aquella pareja me dijo, tú lo que pasa es que tienes miedo a la relación, tú no quieres venir, tú estás acojonado, ¿no? Fue un darme cuenta, ¿no? Pues ya no tenía, bueno, podía seguir con 40.000 excusas como hacemos siempre. Pero, claro, me invitó a una reflexión, ¿no? Y en los días sucesivos era como que me volvía a eso, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Y entonces, en uno de esos momentos dije, ¿dónde sientes Ibiza? ¿Cómo sientes Ibiza? Y entonces, arte, sensualidad, creatividad, color, ¿no? ¿Y dónde sientes Cantabria? Sí, muy bonito, pero mucho agua. Y sí, pero bueno, has invertido en la casa y has creado una empresa, y ahora ¿qué vas a hacer? Esto es una locura y tal. Al día siguiente hice la maleta, dejé todo y me fui, como he hecho muchas veces, con una mano atrás y otra adelante, con lo justo para pasar unas semanas. Bueno, como parte de esos dones creativos, ¿no? He tenido manitas, me he hecho en mis casas, hacía barcos y estas cosas. Iba con una idea concreta, bueno, pues seguiré con lo mismo. Y me encontré con que era un mercado muy cerrado y me dijeron, no, tú aquí no entras. Hostia, me he equivocado, ¿no? Me he equivocado, decía. Entonces hice unas pequeñas fotocopias ofreciendo lo siguiente que mejor sabía hacer, que era multiservicios. Lo llamé multiservicios Ángel. Buzoné, pero no me llamaba ni Dios. Así que puse conciencia y le hice el símbolo Reiki de poder y dije, hostia, aquí te lo entrego, ¿no? Entrego lo que mejor sé. Y volví a bucearlo y empezó, y monté una empresa. Y fue fantástico lo que viví. Y así cada acto en el que, como un acto de locura para mi ego, he dejado de preguntar a mis memorias qué es lo que tengo que hacer y lo he puesto en manos de mi espíritu, de mi santidad, ¿no? Y así es un todo. Así me he venido también aquí a Barcelona, ¿no? Pero todo es una entrega. Cuando te entregas las cosas surgen, ¿no? Este libro, por ejemplo, ¿El libro? mientras quise, cuando lo acabé fue algo fantástico. Y en un principio, como no tenía perras para editarlo, el libro anterior, que era Espejos del Ser del Alma, lo hice fotocopias, como eran muy manitas, hice unas carátulas muy bonitas, las cosí a mano y lo vendí mano a mano. Fue una experiencia fantástica, algo fantástico. Creatividad pura, ¿eh? Creatividad pura. Entonces, bueno, ahí de nuevo se metió el ego. Hostia, tienes que editarlo, esto. Bueno, se metió por medio. Total, que no hubo manera de editarlo. Pasaron años y desistí y dije, bueno, si a alguien le ha valido, a mí desde luego ha sido al que más me ha valido. Y bueno, desde luego aquellas personas que lo compraron, tuve llamadas y hubo, bueno, pues fue bonito, ¿no? Porque ayudó a aquella gente, ¿no? Como me ayudó a mí. Entonces quedó aparcado. Mientras persigues, tú le estás diciendo al universo, no tengo. Cuando tú se lo entregas al universo y dices,
bueno, este es mi sueño, pero aquí te lo entrego, lo mejor para mí, para el universo entero, ¿no? Entonces es cuando las cosas se manifiestan. Si no las buscamos, y es como el sombrero que buscamos y llevamos encima de la cabeza, ¿no? Entonces, como sucedió esto cuando ya me había olvidado de todo ello, ya, bueno, sí me había metido en el trabajo ya había empezado el camino terapéutico, ya daba charlas, pasaba sesiones, me había metido con grupos y demás, y en una de las librerías de ahí de Cantabria, donde con una cierta frecuencia daba charlas, él hacía conmigo, con un grupo que hacíamos ahí en la librería, la formación del tarot evolutivo de Jodorowsky. Entonces él sabía que yo tenía por ahí algo aparcado, ¿no? Y un día me propuso: hostia, Ángel, ¿por qué no das una charla sobre tu libro? No, bueno, es que lo tengo sin acabar, no lo tengo editado y tal. Y dijo: mira, hay muchos escritores que aquí lo han presentado en fotocopias y han presentado su libro, bueno, y lo vendes al precio de lo que te cuestan las fotocopias, pero es un lanzamiento, ¿no? Y dije: bueno, ya veré, y tal y cual, ¿no? En otra librería que iba a dar una charla, me volvieron a decir lo mismo, ¿no? Coño, la sincronicidad, ¿no?, de las cosas, ¿no? Y bueno, lo dejé pasar. Pero aquella noche, claro, cuando no hay parloteo es cuando tu ser tiene la oportunidad de poder hablarte, ¿no? Y entonces me despertó y me dijo: esta es la manifestación de ese sueño que tanto quisiste, ¿no? Buah, imagínate cómo... Bueno, ya no dormí el resto de la noche, ¿no? Porque sabía que era cierto. Y bueno, me propuse hacer como me había sugerido este librero. Haz fotocopias, pero da la charla, ¿no? Porque el tema es bonito. Y entonces, pues, compartí esta experiencia con un cliente, un paciente. Y me dijo: hostia, no lo hagas así, no lo hagas en fotocopias, yo te presto el dinero y tú ya me lo devolverás cuando lo tengas, cuando funcione. ¡Buah! Increíble. A todo esto, otro paciente, otro cliente, que trabajaba con temas de internet y todo esto, me había buscado imprentas web a buen precio para hacerlo. Había tomado la iniciativa y me diseñó una portada. A todo esto hablé contando estas experiencias, otro cliente, paciente, que era o que es catedrático, me dijo: ¡ay, pues a mí me encantaría repasarte el libro y hacerte las correcciones! Y a todo esto surge una periodista. O sea, cómo la sincronía, ¿verdad? Cómo cuando yo dejé de buscar, las cosas se me dieron. Cómo, sin recursos, empezó a aparecer la gente necesaria para que este libro pudiese ser lo que es hoy, ¿no? Y bueno, es fantástico. Al día de hoy lo he editado por mi cuenta, me ha apoyado el universo, ¿no?, en que esto surgiese. Creo que no ha de acabar aquí. De hecho, esto sería un buen mensaje para alguna editorial, el que se interesase en leerlo, en lo que puede llegar a transmitir. Aprovecha. Aprovecho para ello y que lo edite, porque esto yo creo que es un momento precioso para que todos despertemos, ¿no? Y que esto no se limite a 4 librerías, charlas, talleres y tal, sino que pueda ser un mensaje que tenga una difusión. No es el libro, es el mensaje. No es el mensaje, es el despertar. Entonces, bueno, también aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a algún editor con conciencia para que, bueno,
entre todos despertemos, ¿no? Nos has hecho la cronología de tu despertar hasta el día de hoy. ¿En qué punto te encuentras ahora y qué es lo que esperas que llegue? ¿Qué vislumbras? ¿Qué estás ya saboreando? ¿Qué percibes? Mira, percibo que vamos a ver un mundo nuevo, muy dentro de nada. Yo empiezo a verlo y a vivirlo. Es un momento en el que estoy trabajando conscientemente desde que me despierto hasta que es un acto de meditación, un acto de estar despierto a lo que pienso, a lo que digo, a lo que hago y entendiendo lo que estoy creando y el momento en el que estoy ahora es en el de desidentificarme con lo que creo que soy. Es un momento en el que estoy entregándome el altar de mi mente a mi divinidad. Eso es lo que más anhelo. Es lo que anhelo para mí y para todos, es un despertar. Este es el momento más bonito de mi vida. Es a lo que me ha ido llevando mi vida, ¿no? Y es donde estoy, y espero y sé que en cualquier momento de mi vida estaré verdaderamente, plenamente despierto, y en el que no hablaré yo, ya no hablará mi identidad, hablará mi espiritualidad, hablará mi santidad, la que hay detrás de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Es una invitación a esto, es una invitación a despertar. Y de todo el libro, aunque lo que yo he podido leer de él va todo en la misma tónica, ¿qué mensaje, qué pasaje, qué hay que resaltarías especialmente? ¿Qué hay que tú crees que puede hacer un clic a los demás? Estás viviendo dormido. Estás viviendo el sueño de tu pasado. Estás viviendo una vida limitada y eres un Dios esperando a despertar. Te has olvidado de lo que hay al otro lado. Y solo tienes que empezar a prestarlo atención, como lo has prestado a tus pesadillas, a la vida que has dado por hecho que te tocaba vivir, ¿no? Empieza a prestar atención a esto, a estar en presencia. A estar en la presencia de Dios, de tu santidad, de la vida. Tenemos muchas distracciones en el mundo hoy en día para que nos hagan distraer la mente de nuestra presencia. Claro. Solo hay que... Hay un gran despliegue dedicado a ello. Empezar a prestar la atención. Cuando empezamos a prestar atención a lo que pensamos, hablamos, decimos, hacemos, ¿ves cómo el ego hace? Como un niño pequeño. Y como la química responde a eso. Pero es como cuanto más atención empiezas a prestar a todo esto, entendiendo el sentido que tiene, entendiendo las consecuencias que tiene, el ego más rápidamente se aparta, ¿no? Y es ir cediendo la mente a quien verdaderamente tienes que cederla. El trono solo se lo cedemos, y es el trono de la mente, porque es la mente de Dios. No se lo cedemos. No sé, como decía alguien, no se puede servir a dos dueños, ¿no? No se puede, algo así que decía Cristo, ¿no? Sí. No puedes servir al ego y servir a tu divinidad. Entonces empieza a prestar el altar de tu a quien le corresponde, que es tu creador. ¿Dónde pueden encontrar las personas que estén interesadas en tu libro? ¿Dónde lo pueden encontrar?
cómo contactar contigo. Bueno, de momento hay algunas librerías en Santander, que es donde he estado viviendo hasta hace poco, el Corte Inglés, en la librería Floralia de Torlavega, en Tintas de Bilbao. Pero bueno, lo mejor es que aquel que tenga interés que se ponga en contacto conmigo a través de el Facebook o del correo electrónico. El Facebook es Ángel Fernández Reguera. Pondremos los datos aquí debajo. Luego, sí, ajá, y pedir lo que necesite y lo que buenamente en mi mano esté, pues poder brindárselo. Muy bien, Ángel. Es un placer. Muchas gracias, Yolanda. Este rato contigo. También para mí. Muy revelador, muy coincidente con muchas experiencias personales en lo que toca permitir dejar de buscar para encontrar o desear que llegue aquello que quieres que se manifieste. O sea que el libro es una joya. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias a ti y también. Esperamos tenerte de nuevo pronto con nosotros. Gracias a vosotros también, Yolanda. Hasta pronto. Hasta pronto.